En esta sesión revisaremos algunos conceptos sobre las principales heridas que podemos llegar a encontrar. Entonces hablaremos tanto de heridas como de quemaduras. Abarcaremos dos temas en general. ¿Sale? Entonces, antes de hablar de heridas, es muy importante que reconozcamos uno de los principales tejidos blandos, la piel. Entonces, cuando hablamos de piel, hay que entender que es uno de los órganos, es el órgano más grande del cuerpo humano. Que tiene muchas funciones en importancia. Dentro de ellas, precisamente, sirve como uno de los principales órganos de defensa contra el medio ambiente. Recordemos que todo el ambiente que nos rodea está ya sea colonizado por patógenos, ya sea colonizado por sustancias químicas, elementos físicos que pueden agredir al cuerpo humano, y que todo el interior del cuerpo humano es una estructura que está estéril, que quiere decir que no tiene contacto alguno con microorganismos o patógenos externos. Por lo tanto, la piel funciona como el primer mecanismo de defensa y de barrera contra todos estos elementos externos que pudieran propiciar un daño o una infección o enfermedad. ¿Okay? Por lo general, estamos hablando de que la piel puede tener un grosor aproximado de entre 0.5 a 1 milímetro de diámetro. En algunas zonas vamos a encontrar que es más gruesa, en otras zonas es más delgada. Por ejemplo, la palma de las manos o la planta de los pies son estructuras donde el grosor de la piel es más grande. ¿Sale? Ok, también tiene funciones sumamente para la sensibilidad. En la piel, como recordaremos, hay una infinidad de receptores o terminaciones nerviosas especializadas en la recepción de distintos impulsos, ya sea como el calor, frío, textura, incluso terminaciones para el olor. Sirve también como un órgano regulador de la temperatura. ¿Okay? El ejemplo está de que cuando hace demasiado calor, la piel libera sudor para que el sudor, al entrar en contacto con el aire ambiental, disminuye la temperatura del cuerpo. Y al contrario, cuando hace demasiado frío, tenemos una piloerección que hace que se genere una pseudocapa externa de piel que se caliente con el cuerpo irradiado, con el calor del cuerpo irradiado, tratando de preservar la temperatura del cuerpo humano. Entonces, también tiene distintos elementos de secreción, como el sebo, que se produce para lubricar las capas más externas de la piel, o también la secreción del sudor, la síntesis, sobre todo de la vitamina D, y tiene una función inmunológica muy importante. Vamos a revisar que existen varias células especializadas que se encuentran como primer mecanismo de respuesta ante una infección. Entonces, estas células se conocen como las células de Langerhans, que son una serie de macrófagos que habitan propiamente en las capas de la piel. Sabemos que se divide en tres grandes porciones: la porción de la epidermis, que es la capa más externa, la porción de la dermis y la hipodermis o tejido celular subcutáneo. Debajo de las capas de la piel ahora sí encontraríamos las fascias musculares, los músculos y hasta abajo el hueso. ¿Okay? Cuando hablamos de epidermis, hay que tomar en cuenta que se divide en varias capas. ¿Sale? Entonces, como la capa más basal, el estrato basal, donde vamos a encontrar que, como se ven en esta imagen, tenemos un montón de células con núcleos. Estamos hablando de células vivas. Entonces, el estrato basal se encarga de estar dividiendo constantemente todas las células de la piel. Pero si vamos ascendiendo en los siguientes estratos, tenemos un estrato espinoso que todavía está conformado por varias células nucleadas. Luego el estrato granuloso, el estrato lúcido y por último el estrato córneo, que es la capa más externa, donde vemos que la diferencia entre un estrato basal y un estrato córneo es que en el estrato córneo las células son totalmente aplanadas, no tienen núcleo, son células muertas llenas de queratina, como lo podemos ver en esta representación extraída de National Geographic, donde vemos precisamente las células de la piel del estrato córneo, el estrato más externo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que sucede con la epidermis? Las células se están multiplicando constantemente para reemplazar todas las células muertas que se van cayendo de manera constante. El ejemplo clásico es que todo el polvo que podemos encontrar nosotros en nuestro domicilio corresponde a las células muertas en mayor parte de los familiares o los integrantes en la familia. Prácticamente el ser humano muda de piel en un promedio de entre 3 meses, pero lo vamos haciendo de manera paulatina, no como otras especies como las víboras. ¿Okay?
Ahora, debajo de la epidermis, bueno, tenemos aquí otra representación de epidermis. Tenemos el estrato córneo. Tenemos que son células queratinizadas escamosas, parecen escamas, ¿sale? El estrato granuloso, el estrato, bueno, aquí faltaría el estrato lúcido, y hasta abajo tenemos el estrato basal, ¿sale? Ahora sí, debajo de la epidermis, aquí podemos observar nuevamente la epidermis, el estrato basal con la gran cantidad de células nucleadas, y aquí al contrario, en esta imagen histológica estamos observando, por ejemplo, todas las células del estrato córneo que carecen de núcleo en general, ¿sale? Pero en esta lo que nos importa más es la estructura que vamos a encontrar por debajo de la epidermis, conocida como la dermis. La dermis es una estructura muy importante debido a que en ella vamos a encontrar la gran cantidad de estructuras de importancia de la piel, como la base de los folículos pilosos, los músculos papilares o erectores del vello, vasos sanguíneos, vasos linfáticos y así como terminaciones sensitivas, ya sea para sensibilidad especializada o para fibras especializadas en el dolor, ¿sale? Entonces aquí nuevamente vemos una de las estructuras que es importancia. La dermis se va a dividir en dos porciones: dermis superficial, dermis profunda. A diferencia de la epidermis, que son 5 capas, la dermis solamente se divide en dos: superficial, profunda. ¿Ok? Entonces, la porción superficial se caracteriza por tener estas estructuras que se conocen con el nombre de papilas. Estas papilas tienen característica importante que aquí es donde llegan los capilares arteriovenosos. Bueno, más bien, los vasos arteriales, y salen las venas, donde se van a comunicar a través de una estructura conocida como el capilar. Prácticamente la irrigación sanguínea en la piel se llega únicamente a la capa de la dermis. Las células de la epidermis adquieren todos los nutrientes necesarios a través de difusión. ¿Okay? Entonces, una pregunta importante sería, por ejemplo, ¿cuál es la capa de la piel que es vascularizada? Solamente la dermis. ¿Okay? Ahora, dentro de las estructuras de importancia que vamos a encontrar en la piel, bueno, yo sé que nos faltaría hablar del tejido celular subcutáneo o de la hipodermis. Nada más como generalidades para no abundar mucho en este aspecto. La hipodermis, que prácticamente está revestida de tejido adiposo, entonces sirve precisamente como reservorio de energía, digo de temperatura. ¿Ok? Entonces, como vamos a revisar por ejemplo en el tema de quemaduras, cuando hay quemaduras sumamente profundas, el cuerpo y sobre todo la piel pierde la capacidad de la regulación de la temperatura. ¿Ok? Entonces, epidermis, la capa más externa, característica importante, sus capas superficiales están llenas de células muertas. Dermis, la capa intermedia, donde vamos a encontrar el grueso de las estructuras, tanto vasculares como nerviosas. Y la hipodermis, repleto de tejido adiposo, que se va a encargar precisamente de la regulación termodinámica. ¿Ok? Revisando rápido algunos conceptos. Existen varias terminaciones, como ya habíamos mencionado, nerviosas. Estas terminaciones nerviosas se especializan en distintos tipos de sensibilidad, ya sea para texturas, temperatura, dolor, etc. ¿Ok? Entonces vamos a tener que cada terminación nerviosa tiene distintas morfologías, hablando de distintos corpúsculos, como el de Pacini, Le Meissner, Ruffini, de Krause. Entonces no abundaré mucho en este tema. Los folículos pilosos, los pelos o los vellos, que precisamente son estructuras queratinizadas que sirven para resguardo de la temperatura externa del cuerpo humano, o también como lubricación, hablando del vello púbico o el vello axilar. Y bueno, cada pelo tiene una base de un folículo piloso, el cual va a estar acompañado de glándulas sebáceas. Estas glándulas sebáceas secretan sebo, que se encarga precisamente de lubricar de manera constante la base del folículo piloso. ¿Okay? Y por último, otra estructura de los anexos de la piel, las uñas. Las uñas precisamente sirven de manera protectora, pero prácticamente podríamos decir que ya en el ser humano terminan siendo unas estructuras que no tienen tanta funcionalidad como en otras especies. Hablando por ejemplo de perros o gatos, las uñas más bien se transforman en garras que les sirven precisamente para adherencia y para poder generar un agarre adecuado en las superficies. Desgraciadamente en el ser humano pues ya no tienen mucha función.
¿ok? Ahora sí, hablando del tema que nos incumbe, heridas. Para empezar, ¿qué es una herida? Pues vamos a entender que una herida es una lesión que produce una ruptura de los tejidos de la piel, ¿ok? Las heridas pueden estar acompañadas ya sea de sangrado o no de sangrado, ¿ok? Y pueden estar clasificadas dependiendo del objeto que haya generado la lesión. También hablaremos, por ejemplo, de quemaduras. Las quemaduras vamos a encontrar que son lesiones que pueden estar generadas por la temperatura. Ojo, temperatura. Cuando estamos hablando de temperatura puede ser altas temperaturas o bajas temperaturas. Entonces no necesariamente una quemadura va a ser por fuego. Una quemadura también se puede hacer por hielo, ¿ok? Entonces las quemaduras también son un tipo de heridas, pero la diferencia es que están producidas propiamente por temperatura. Mientras que con las heridas vamos a ver que estas se pueden producir por distintos objetos. Entonces, abordaremos primero el tema de quemaduras, que eso es relativamente rápido, y después abordaremos el tema de heridas, ¿ok? Entonces, las quemaduras se van a clasificar dependiendo de varios aspectos. Es muy importante que determinemos en una quemadura 3 elementos de importancia. Entonces, que serían precisamente el sitio, que hablamos de la localización, la profundidad y la severidad, ¿ok? Entonces, en cuanto a la localización, vamos a encontrar que hay quemaduras que pueden ser más riesgosas que otras. No es lo mismo quemarnos la palma de la mano que quemarnos la cara o el cuello. Entonces, quemaduras que son de importancia de acuerdo a su localización, quemaduras en cara, en cuello, en tórax, en manos y en genitales, ¿ok? Las mencionadas anteriormente son precisamente en cara, cuello, tórax y manos por la funcionabilidad, y en genitales por el aspecto psicológico. Entonces, uno de los primeros elementos que nos debe llamar la atención es cuando hablamos de quemaduras es la localización, ¿ok? Segundo, la profundidad, ¿ok? De acuerdo a las capas de la piel que acabamos de revisar anteriormente, las quemaduras se pueden clasificar de acuerdo a su profundidad. Y vamos a tener que se clasifican en grado 1, grado 2 o grado 3. Cuando hablamos de una quemadura de grado 1, estamos entendiendo que es una quemadura que solamente afectó la capa de la epidermis, ¿ok? ¿Qué signos y síntomas vamos a presentar? Enrojecimiento o eritema de la piel. Productos, por ejemplo, aquí son imágenes propias de una quemadura por baño de sol, ¿ok? Entonces, estas son quemaduras de primer grado, que además que se acompañan, pues mucho dolor, aumento de la sensibilidad de la zona, más bien dicho, hipersensibilidad, y hasta cierto punto puede ser hiperalgesia. El simple roce puede generar un aumento de dolor en la zona donde se esté tocando. Realmente uno pensaría que pues una quemadura de primer grado no tiene tanta importancia, pero ojo, es muy importante que recuerden, cuando estamos hablando de quemaduras, no nada más es la profundidad, también la localización, y había confundido un término, ahorita estamos hablando más bien de la extensión. Entonces corrijo, los 3 puntos importantes son localización, profundidad y extensión, ¿ok? Ahora, cuando tenemos una quemadura de primer grado, pero que abarca gran extensión del cuerpo humano, es un problema severo, porque el paciente puede cursar con una deshidratación severa. Entonces, también las quemaduras de primer grado pueden ser severas para la salud del individuo, ¿ok? Ahora, vámonos con quemaduras de segundo grado. Espero que no se estén asustando, y si es así, tengan cuidado, porque aquí vamos a manejar varias imágenes altamente agresivas para ojos de algunos. Las quemaduras de segundo grado se caracterizan por afectar tanto la epidermis como la dermis, ¿ok? Entonces, ¿qué característica importante tienen estas quemaduras? Precisamente la aparición de ámpulas. El término correcto es ámpulas, no ampollas. Ámpulas. ¿Ok? Entonces, estas son producidas precisamente ya que el cuerpo trata de regular la temperatura en la zona afectada, liberando precisamente un filtrado del plasma por debajo de las capas de la piel. ¿Qué problema tenemos con esta? Bueno, ya hay una afección de piel y no nada más se afectó la capa superficial, se está afectando la capa de la dermis, ¿ok? Entonces, son quemaduras que van a causar con mucho daño, mucho dolor, y toda quemadura de segundo grado, como regla, viene acompañada de una quemadura de primer grado. Muy importante, evitar precisamente romper estas ámpulas. ¿Por qué? Porque podemos observar, y sobre todo en esta imagen, que hay porciones de la mano
que todavía están recubiertas por las ámpulas, pero todavía es un recubrimiento de la epidermis. En cambio, en esta zona donde ya tenemos una quemadura propia de segundo grado, vemos que ya se ha desprendido la parte de la epidermis. Justamente aquí rompieron una ámpula. Y tenemos la dermis expuesta. Ojo, volvemos a lo mismo. La dermis no tiene por qué estar expuesta a la intemperie. Entonces, esto nos puede conllevar riesgo de infecciones. ¿Okay? Entonces, regla general de las quemaduras de segundo grado: no romper las ámpulas, por favor. ¿Ok? Y vamos ahora sí con la siguiente: las quemaduras, bueno, tercer grado. ¿Qué características tienen las de quemaduras de tercer grado? Afectaron epidermis, afectaron dermis y están afectando hipodermis. ¿Ok? Entonces, quemaduras de tercer grado, vamos a encontrar zonas necróticas acartonadas, como lo mencionan algunos manuales de primeros auxilios, donde precisamente el paciente ya no refiere dolor. Ok, ¿por qué no refiere dolor? Porque se han quemado incluso ya las terminaciones sensitivas. Recuerden, si se afectó la dermis, ya sea en su perfusión superficial o profunda, se ha generado una lesión de los nervios, por lo tanto el paciente te refiere que en el lugar de la quemadura de tercer grado no hay dolor. Pero como regla general, toda quemadura de tercer grado viene acompañada de una quemadura de segundo grado, y toda quemadura de segundo grado viene acompañada de una quemadura de primer grado. ¿Ok? Entonces el paciente va a tener demasiado dolor, pero no propiamente en la zona de la quemadura de tercer grado, en las quemaduras cercanas o aledañas. ¿Ok? Entonces, recapitulando, por profundidad se clasifican: primer grado, afectan epidermis; segundo grado, afectan dermis; y tercer grado, afectan las tres capas, hasta la hipodermis. Algunas bibliografías consideran incluso que se puede hablar de un cuarto y un quinto grado. Un cuarto grado cuando se afectara el músculo, y un quinto grado si se afectara hueso. Pero ahí sí es un poquito de decisión en cuanto a las bibliografías que se utilicen. Para cuestiones de esta clase, vamos a tomar en cuenta que quemaduras de tercer grado pasan más allá del hipodermis. O sea, se llevaron a cabo hasta hueso o hasta músculo, dependiendo de la severidad. Entonces no tomaremos en cuenta la clasificación de cuarto y quinto grado. ¿Sale? Aquí vemos otro ejemplo, pues, tomada de una diapositiva de internet, donde vemos distintos elementos. Aquí mencionan que es por quemaduras por amoníaco. ¿Ok? Entonces vemos cómo precisamente aquí tenemos la porción epidermis, aquí tenemos dermis, y aquí abajo ya vemos tejido celular subcutáneo del hipodermis, que es todo este tejido amarillento. Hay necrosis de algunos vasos superficiales, y abajo vemos propiamente ya las fascias musculares. La siguiente es una quemadura por electricidad. Entonces aquí, por ejemplo, prácticamente estamos llegando al hueso. No es muy buena la imagen, pero es para identificar que se lesionó músculo, se lesionó hueso. ¿Ok? Y otra de tercer grado, vemos una carbonización en toda la mano. ¿Sale? Entonces estas son quemaduras de tercer grado. Ok. Entonces, recapitulando nuevamente, las quemaduras se van a clasificar según su profundidad: primero, segundo, tercer grado. ¿Ok? Según su localización, va a ser la zona que esté afectada. ¿Y cuáles quemaduras van a ser graves? Acuérdense: cara, cuello, tronco, manos y genitales. ¿Sale? Y según su extensión, ahorita vemos cómo se clasifica la extensión o cómo se calcula la extensión. Pero hay que mencionar también algunos aspectos importantes. Ya habíamos mencionado que una quemadura de primer grado puede ser severa dependiendo de la extensión, ¿no? Entonces aquí, y ya de entrada una quemadura de segundo y tercer grado ya son lesiones severas, el simple hecho de que incluso sea un 1%. Entonces, aquí hablamos de otro término muy importante, que son los criterios del gran quemado. Cuando estamos hablando qué quemaduras son importantes de atender, ¿okay? ¿Qué quemaduras es importante atender en una unidad hospitalaria? Entonces, todas aquellas quemaduras cuya superficie corporal total sea superior al 20% del cuerpo, o al 20% en pacientes pediátricos o en pacientes geriátricos, se consideran como quemaduras de severidad alta. Quemaduras profundas, o sea, quemaduras de segundo grado, superiores al 10% de la superficie corporal total. Quemaduras que afectan cara y cuello, ya lo hemos mencionado. Quemaduras por inhalación, porque se afecta todo el tracto respiratorio. Quemaduras asociadas a traumas
o quemaduras en pacientes con enfermedades de base graves. También aquí faltaría agregar quemaduras de tercer grado, o sea, un 1% exclusivamente. Entonces, estos criterios me permiten determinar qué pacientes requieren la atención a nivel hospitalario. Entonces, los criterios del gran quemado, recuerden, superficie corporal total mayor al 25% en adultos o mayor al 20% en edades extremas. 10% en quemaduras de segundo grado, quemaduras en cara y cuello, quemaduras por inhalación, quemaduras con tramo asociado, quemaduras en enfermedades de base graves y quemaduras de tercer grado sin importar la superficie corporal total quemada. ¿Ok? Ahora, ya habíamos hablado de la superficie corporal total. Bueno, creo que esto la tuve que haber puesto antes. Ahora, ¿cómo se va a clasificar la superficie corporal del cuerpo? Existen varias reglas, pero la más común, la regla de los 9. ¿Qué nos quiere decir esto? Que, por ejemplo, cada porción del cuerpo va a representar un porcentaje distinto. En el paciente adulto, la cara en la vista anterior representa 4.5% y su vista posterior 4.5%. Entonces, el total de la cara es 9%. Si una persona se quemó toda la cabeza, tiene un 9% de quemaduras, un 9% de superficie corporal total quemada. ¿Sale? El tronco en su cara anterior, incluyendo tórax, incluyendo abdomen, corresponde al 18%. Y la cara posterior, incluyendo los glúteos, incluye 18%. Brazos, cara anterior 4.5%, cara posterior 4.5%. Entonces, en teoría, cada brazo es 9%, al igual que la cara, incluyendo cara anterior, cara posterior. Así como las extremidades. La extremidad inferior en su cara anterior corresponde a un 9% y en su cara posterior corresponde a un 9%. Y el área de los genitales corresponde a un 1%. La suma de todos estos porcentajes nos da un total de 100%. ¿Okay? Como regla general, la palma de la mano nos puede representar una unidad de medida que corresponde al 1%. Si dices, es que no me acuerdo de la regla de los 9, que de por sí es un tanto sencilla, puedo tomar como referencia la palma de mi mano e ir contando cuántos porcentajes voy sumando. ¿Ok? En pediátricos cambia un poquito la relación. Recordemos que los lactantes y los pediátricos tienen la cabeza más grande. Si lo vemos, por ejemplo, aquí, la cara anterior tiene 9%, la porción posterior del cráneo 9%, tronco 18%, la porción posterior 13%. Brazos sigue igual la misma relación, pero en piernas cambia 7 y 7. ¿Sale? Entonces, en pediátricos la regla de los 9 cambia, no es igual que en el adulto. ¿Ok? Entonces, para determinar la superficie corporal total quemada, es muy importante, uno, determinar precisamente cuánto es la cantidad de superficie afectada. Y esto, acuérdense, regla de los 9. Si no me acuerdo de la regla de los 9, fácil y sencillo, la palma de mi mano corresponde al 1%. ¿Ok? Ahora sí, ¿qué debo de hacer para tratar a un paciente con quemaduras? Primero, los principios básicos que se deben de aprender de memoria hasta el aburrimiento: seguridad de escena y situación. Y sobre todo, si estamos hablando de quemaduras, es muy importante asegurar el lugar donde estamos. Suceden muchas veces distintos accidentes o distintas lesiones por no tener las precauciones correspondientes. Muy importante, entonces, los primeros pasos siempre: seguridad de escena y situación. Determinar la cantidad de pacientes, cuáles son los servicios de ayuda que necesito, y así poder empezar a atender. Después, determinar el estado de conciencia mediante la mnemotecnia ABDI, y dependiendo si el paciente está consciente o inconsciente, de todas maneras tenemos que garantizar ABC. ¿Ok? Abrir la vía aérea, verificar la ventilación. Aquí me equivoqué, esto vamos a corregirlo de una vez. Y por último, checar datos de circulación y contener hemorragias en caso de que sea así necesario. Después de haber contenido estos elementos, ahora sí me puedo dedicar a la atención propia de la quemadura. Entonces, ¿qué voy a hacer con la atención de la quemadura? Muy importante. Evitar ante todo poner remedios caseros. Regla número 1. No ponerle la mostaza, no ponerle el huevo, no ponerle el jamón, no ponerle carne, no ponerle jitomate. No poner absolutamente nada de estas sustancias, que por más de que la cultura normal nos diga que sirven, la realidad es que, bueno, sirven en parte. Porque por lo general, donde tenemos la mayonesa, donde tenemos el huevo, donde tenemos el jamón, siempre en el refrigerador. ¿Qué pasa? Están fríos.
Entonces nos ayudan a controlar un poco la temperatura en la zona lesionada. Pero lo que no tienen ustedes en cuenta es que la quemadura invariablemente se va a tener que lavar y se va a tener que limpiar. Y ya es una zona que está lesionada, está afectada. Si yo no tengo la precaución de no poner nada encima de la herida, cuando a los pacientes se les pone el huevo, la mayonesa, etcétera, son sustancias que se están poniendo en una zona que no puede estar en contacto con elementos del medio ambiente. Yo le pongo el huevo y la mayonesa, estoy haciendo un caldo de cultivo perfecto para cualquier bacteria que quiera llegar. Entonces, una. Segunda, cuando el paciente llegue con la mezclolanza que yo le puse en la quemadura, adivinen qué se va a hacer en el hospital. Se tiene que hacer un lavado exhaustivo de esa zona, porque toda quemadura se considera infectada. Entonces, de no tenerle esas precauciones y poner los menjurjes que nos dicen en todas las recomendaciones, ese paciente va a sufrir demasiado. Entonces sí tener mucho cuidado con no poner absolutamente ninguna ungüento, crema, árnica o lo que tengan a la mano. Recordé mucho la primaria por la árnica. Entonces hay que tener mucho cuidado, por el amor de Dios, no poner absolutamente nada de sustancias sobre la piel quemada. ¿Qué puedo hacer? Agua corriente. No tiene que estar fría, no tiene que estar caliente, tiene que estar tibia. Agua corriente, si se puede, de preferencia agua estéril, o sea, agua destilada, o agua de alguna solución que esté correctamente sellada, para evitar precisamente que el paciente se lesione más. Solamente voy a dejar agua fluyendo. Si el paciente todavía tuviera la sustancia que está generando una quemadura, hablando de un químico, lo podemos correr con agua. La mayoría de los químicos se inactivan con agua, pero ojo, hay químicos o sustancias químicas, que se activan con el agua, por ejemplo la cal. Entonces tener mucho cuidado. Hay que identificar también con qué se quemó el paciente. ¿Ok? También otro punto importante con la atención: si hay ropa que está adherida a la piel por la quemadura, ya ven que hoy en día se utiliza mucha ropa sintética, y esta al entrar en contacto con algún elemento caliente, se quema inmediatamente y se puede adherir a la piel. No vamos a arrancar por ningún motivo estos objetos que estén adheridos a la piel. Ten mucho cuidado, por favor, porque el hecho de arrancar la ropa que esté adherida a la piel va a lesionar más a mi paciente. Cuando yo jalo ese pedazo, ¿qué es lo que pasa? Pues no nada más jalé la ropa quemada, sino que también me voy a jalar un cacho de piel y un cacho de músculo, ¿por qué no? Entonces estamos lesionando más a mi paciente. Hay que tener mucho cuidado con ese aspecto, por favor. ¿Sale? ¿Qué hay que hacer? Bueno, voy a recortar las ropas, voy a aflojar todo lo que tenga mi paciente. Si tiene anillos, pulseras, relojes, lo que sea, hay que retirarlo. La piel se va a inflamar. Luego suceden muchas veces lesiones o accidentes secundarios al que no se retiraron objetos que pueden obstruir la inflamación. Entonces, retirar todo objeto y ante todo siempre entregárselo o al paciente o al familiar. ¿Sale? Evitemos los problemas legales. Y ahora sí, ¿qué pasa con el paciente quemado? Uno, acuérdense, la piel sirve para regular la temperatura. Entonces, como no tenemos la capa de la piel, el paciente va a perder temperatura. Entonces, eso de que también los metan a bañar o los bañen en agua es contraproducente, porque el paciente va a perder temperatura más rápido. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer? Solamente podemos, uno, irrigar con líquido para eliminar cualquier sustancia, y después colocar gasas estériles, ojo, muy importante, estériles en la zona de la quemadura, humedecidas, solamente humedecidas, no bañadas en agua, humedecidas. Esto para proteger la zona afectada por la quemadura. ¿Sale? Ya en el hospital se dará el manejo correspondiente, pero si yo estoy fuera del hospital, en la calle o en el consultorio o en casa, ¿qué voy a hacer? Voy a cubrir la zona de la quemadura con gasas estériles humedecidas. ¿Ok? Si yo tuviera los medios para atender más a mi paciente, ¿qué puedo hacer? Le voy a reponer líquidos. ¿Sale? Otra, si el paciente ha perdido la capa de la piel que sirve para regular el manejo de líquidos, el paciente se va a deshidratar muy fácilmente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, se debe obtener una vía intravenosa, se canaliza al paciente y ¿qué solución vamos a utilizar? La Harman o la Ringer lactato. Entonces,
¿qué vamos a hacer? Primero, necesito determinar cuánto es la superficie corporal total quemada. Por ejemplo, hace rato decíamos, no, pues se quemó toda la cabeza, entonces quedamos que es un 9%, ¿no? Voy a utilizar entonces en mi fórmula, la fórmula de Parkland nos determina cuánto es el total de líquido que se puede infundir en las primeras 24 horas de un paciente con quemadura. Entonces, tengo un paciente con quemaduras del 9% de superficie corporal quemada. Ahora, multiplico por una constante que serían 4 mililitros por los kilogramos del paciente. Supongamos que es un paciente promedio de 70 kilos. Si hacemos 70 por 4 nos dan 280. Luego por 9 son 2250 mililitros. 2520, perdón. El total de solución que yo le debo de infundir a mi paciente de acuerdo a la quemadura que tiene para restituir los líquidos perdidos, según este caso serían 2520 mililitros. ¿Qué hago de manera siguiente? Divido en 2. Entonces, 2500 entre 2, vamos a darle a mi paciente 1260 mililitros en las primeras 8 horas. Ojo, no le puedo pasar los 2 litros y medio de golpe. El manejo hidroelectrolítico de estos pacientes se tiene que hacer de manera paulatina. ¿Okay? Entonces, primero paso 1260 mililitros para 8 horas y posteriormente en las 16 horas restantes voy a aplicar los otros 1260 mililitros restantes. ¿Okay? Entonces, en el manejo del paciente quemado, muy importante. 1. Evitar la pérdida de temperatura corporal. 2. Cubrir las zonas de quemadura con gasas estériles humedecidas. Y 3. Restituir los líquidos. Muy importante. ¿Sale? Recuerden que ante todo, voy a regresar tantito, los primeros pasos: seguridad de escena de situación, estado de conciencia, garantizar ABC. También podemos valorar déficit de conciencia, hacer la exploración del paciente y ahora sí, restituir líquidos de acuerdo a la fórmula de Parkland. Hay muchas otras fórmulas para la restitución de líquidos en el paciente quemado, pero esta es la más común que podemos utilizar. ¿Ok? Entonces, también tener mucho cuidado, como lo comentábamos, con objetos que tenga el paciente o con prendas que se hayan adherido. Las quemaduras suelen dejar muchas secuelas muy graves. Entonces, mientras más actuemos rápidamente con el paciente, es mejor. ¿Sale? Bueno, entonces seguimos ahora con heridas. Ya sé que este video queda un poquito largo, pero bueno, lo pueden tratar de ver en 2 sesiones. Ahora, ¿qué vamos a entender? Ya habíamos mencionado, una herida precisamente va a ser una lesión que rompe con la continuidad de la piel. ¿Ok? Y las heridas se van a clasificar de acuerdo a su forma o al elemento que lo haya generado. Vamos a entender entonces las amputaciones, las avulsiones, lesiones por aplastamiento, heridas punzantes, abrasiones o laceraciones. Hablaremos de cada una. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una laceración. ¿Qué tiene de chiste la laceración? Es una herida que está generada por un objeto con borde filoso. Entonces, las heridas lacerantes son aquellas que tienen un borde bien definido. ¿Ok? Recordemos, toda herida puede estar acompañada de un sangrado activo. Las heridas punzantes, aquellas heridas que generan, se introducen en las estructuras que no son cavidades. ¿Ok? Muy importante la diferencia entre heridas punzantes y heridas penetrantes. Son términos distintos, ¿ok? Entonces, heridas punzantes, aquellas heridas que se producen en estructuras que no son cavidades. Aquí, por ejemplo, los dedos. Esta lesión también es muy continua, ¿ok? Aquí tenemos otra herida punzante, ¿sale? Y tenemos las heridas penetrantes. La novia le encontró el teléfono sin clave, ¿no? Las heridas penetrantes, a la diferencia, van a ser heridas que se producen en cavidades. Si yo tengo un cuchillo clavado en la cabeza, si tiene un cuchillo clavado en la boca, en la nariz, en el tórax, en el abdomen o en la pelvis, todas esas heridas van a ser heridas penetrantes, ¿ok? En cambio, si son en otras estructuras como extremidades, son heridas punzantes, ¿ok? Aquí tenemos entonces un ejemplo de herida punzante, afecta de pulgar y dedo índice. Y aquí tenemos un ejemplo de una herida penetrante, afecta la cavidad torácica. ¿Sale? Otro ejemplo de una herida sumamente común, las abrasiones. Las abrasiones son heridas que solamente dañan la primera capa de la piel y generan un ligero sangrado, como lo podemos ver en esta imagen. Entonces, estas heridas, por ejemplo, son muy comunes cuando se generan por fricción o por quemaduras.
Es por eso que, por ejemplo, los motociclistas utilizan chamarras de cuero para que si llegan a derrapar, eviten tener precisamente este tipo de lesiones. Las heridas contusas, conocidos comúnmente como moretones. Ojo, de ahora en adelante ya no son moretones, el término correcto son hematomas. ¿Ok? Entonces, las heridas contusas generan hematomas. ¿Qué quiere decir esto? Son heridas cerradas que no rompen la continuidad de la piel, pero que invariablemente dentro del tejido hubo una pérdida de la continuidad de los vasos sanguíneos, y esto generó una salida de sangre por debajo de la piel. Entonces, el resultante es un hematoma. ¿Sale? Acá tenemos otro ejemplo. Recordemos que los hematomas se van a ir modificando de acuerdo al tiempo de evolución y van a ir cambiando de coloración de poco a poco. Entonces, cuando tenemos una lesión inicial, el hematoma comienza con un rojo rosado. Posteriormente cambia a un azulado, posteriormente a un verde amarillento, hasta que posteriormente se desvanece. ¿Qué pasa? El cuerpo va absorbiendo las células sanguíneas muertas que se encuentran debajo de la piel hasta desaparecerlas. ¿Ok? Este tipo de lesiones, este tipo de heridas se producen mayormente por objetos contusos, bates, palos, puños, etc. ¿Ok? Tenemos otro ejemplo de una herida penetrante o punzante. Penetrante, recuerden, está atravesando tórax. ¿Ok? Ok, ahora, muy importante, ¿qué hacer cuando estamos hablando de una herida penetrante en tórax? Entonces, el problema de que una herida se introduzca en la caja torácica es que nos va a generar una complicación en la ventilación. Rápidamente, sin tener que meternos en cuanto a fisiología pulmonar básica, cuando se genera una herida que rompe la unión de las pleuras con los pulmones, vamos a generar un segundo espacio. Entonces, en el espacio pleural se puede empezar a acumular ya sea o aire que entra por la herida o sangre que se acumula por la ruptura de los vasos sanguíneos. Invariablemente el aire o la sangre que se acumula en el espacio pleural va a ir comprimiendo los pulmones, evitando que estos puedan expandirse de manera correcta y por lo tanto evitando que el paciente pueda ventilar de manera correcta. ¿Qué hay que hacer? Bueno, 1. Regla importante en cualquier tipo de herida penetrante: nunca, por nada del mundo, retirar el objeto que esté. ¿Ok? Digo, aquí por ejemplo se ve medio complicado retirarlo, ¿no? Pero si fuera un cuchillo o un desarmador, ojo, no hay que retirar los objetos que se encuentren de manera penetrante o punzante. Como lo veíamos aquí. Por ejemplo, uno diría, pues es más fácil quitarle el destornillador, tapar las heridas y así llevármelo. No. Hay que tener mucho cuidado porque el objeto invariablemente ya está generando un manejo de la hemorragia. Si yo retiro el objeto, puedo lesionar más los tejidos afectados y puedo producir un aumento de la hemorragia. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Evitar precisamente que retirar objetos. Y sobre todo, si estamos hablando de que sean objetos perdón, ya me adelanté un poco, en cavidades. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si el objeto está ahí, inmovilizarlo de la manera que Dios nos dé a entender, siempre y cuando no lesionemos más al paciente. ¿Ok? Si el objeto no se encontrara, por ejemplo, el que el cuchillo le quitó el cuchillo, pero tenemos un orificio de entrada, hablando sobre todo de heridas en tórax, hay que hacer lo siguiente: hay que evitar que entre más aire y hay que tratar de ayudar a que el paciente pueda sacar ese aire. Uno se preguntaría, bueno, si estoy en la calle, ¿cómo diablos lo puedo hacer? Hasta cierto punto es sencillo. ¿Qué hay que hacer? Vamos a colocar un parche de 3 vías. Bueno, se oye fácil, pero ¿qué diablos es esto? Utilizando cualquier tipo de plástico, de preferencia un plástico que sea estéril, por ejemplo, los guantes estériles, toda la porción interna de la bolsa donde viene el guante está estéril, entonces yo puedo grabar esa cara interna y colocarla sobre la zona de la herida. ¿Ok? Vamos a hacer un supuesto, ¿no? Entonces aquí tengo la herida, yo pongo un parche unidireccional sobre la zona donde yo tengo la herida, y a continuación yo voy a insertar o voy a adherir a la piel solamente 3 cintas en 3 de los bordes de la herida. ¿Ok? Entonces, al hecho de poner precisamente este parche unidireccional, yo le pongo
o adhiero el parche por 3 de sus lados. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando el paciente inhale, al momento de generarse la inhalación, ¿qué es lo que sucede? El parche se va a adherir hacia la piel y esto va a evitar que el aire entre, ¿ok? Pero al contrario, cuando el paciente exhale, ¿qué va a suceder? El parche pierde la succión y por lo tanto esto en teoría nos va a ayudar a que el aire pueda salir. Obviamente esto es un manejo prehospitalario o un manejo de primeros auxilios. La realidad es que el manejo más adecuado obviamente va a ser a nivel hospitalario. Entonces, esto lo puedo hacer de manera inicial. Nos va a ayudar, sí, para evitar que entre el aire, pero tal vez no nos ayude mucho para sacarlo. De cualquier manera, lo que nos importa ahorita es evitar que se introduzca más aire, ¿ok? Entonces, manejo de lesiones penetrantes en tórax, parche unidireccional, siempre y cuando el objeto no esté incrustado. Ahora, las lesiones del abdomen. Aquí no hay que colocar parches unidireccionales, pero volvemos a lo mismo. Todo objeto penetrante en cavidad no se debe retirar, podemos lesionar más. Y no se diga en el abdomen, que tenemos un montón de estructuras, al igual que en otras cavidades. Por ejemplo, esta paciente que afectó muy probablemente pérdida de globo ocular, pero si seguimos la trayectoria de la viga, yo creo que muy a suerte salvó de lesionar la médula, pero vamos a tener distintos daños. Si yo me siento héroe y le saco la varilla, voy a generar más daños, ¿ok? Otro tipo de heridas importantes que mencionamos hace rato en la primera diapositiva, las amputas. Bueno, esta sería más bien una abulsión. ¿Qué entendemos por una abulsión? Precisamente va a ser la pérdida casi completa de un tejido. Como vemos en esta imagen, tenemos prácticamente una amputación del primer ortejo, pero en realidad es una abulsión porque el primer ortejo está unida. Ya estoy confundiendo cosas. La primera falange está unida por este segmento de piel, entonces no es una amputación por sí sola, es una abulsión, ¿ok? Acá tenemos un ejemplo. Pregunta, ¿es nariz o es oreja? ¿Ok? Es oreja. Entonces, pero esta parte de tejido todavía está unido al cuerpo, entonces es una abulsión, no es una amputación, ¿ok? Y ahora sí, las amputaciones. Entonces las amputaciones es cuando se pierde por completo la unión de tejido del cuerpo, ¿sale? Entonces, ojo, no confundir abulsión y no confundir amputación. Bueno, voy a saltar un poquito aquí. No, bueno, si no seguimos con el tipo de heridas. Por último, los tipos de heridas por arma de fuego. Entonces, en heridas de arma de fuego es muy importante tratar siempre de identificar el orificio de entrada y siempre tratar de identificar el orificio de salida, ¿ok? Entonces, dependiendo del tipo de herida, podemos dar un aproximado del calibre de la bala que generó la lesión, pero recuerden, a nosotros no nos interesa eso ya es trabajo del Ministerio Público. ¿Qué debo de hacer en heridas por arma de fuego? Si hay sangrado, evitar el sangrado. Si son lesiones en tórax y yo tengo la sospecha de que puede haber introducción de aire en la cavidad torácica, sello el parche de 3 vías, ¿ok? Otro tipo de herida muy importante, evisceraciones. ¿Qué es esto de aquí? Es el estómago, exacto. Entonces, una evisceración es una lesión que ha generado la salida del material de la cavidad fuera del cuerpo humano. ¿Qué puedo hacer en ese tipo de lesiones? ¿Volvemos a meter el tejido? No, recuerden, este tejido ya está contaminado, ya salió al exterior del cuerpo humano. Si yo introduzco todo este tejido al interior, voy a contaminar el interior del cuerpo humano y entonces ya le estoy regalando una infección de gratis a mi paciente. Si de por sí ya está afectado, ahora imagínense meterle una infección adentro. ¿Qué hay que hacer? Uno, si estamos hablando de evisceraciones, obviamente, pues evitar meter el tejido. Segundo, colocar gasas o apósitos estériles sobre la herida. Y ojo, solamente otra vez humedecer las gasas o los apósitos. No vamos a bañar al paciente. ¿Esto para qué? Para que el tejido no se vaya a disecar y en caso de que se requiriera, introducirlo posteriormente salvando el tejido. Si yo no cubro el tejido de manera correcta o lo humedezco, este tejido se va a disecar y al momento de llegar al hospital lo único que se va a poder hacer es cortarlo. Entonces esto disminuye la calidad de vida de nuestro paciente, ¿ok?
Entonces, otro tipo de lesión. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer en cualquier tipo de herida? Ya sea una evisceración, ya sea una herida por arma de fuego, ya sea una amputación. Lo primero, ante todo, y volviendo a lo mismo, seguridad en la situación. Checar el estado de conciencia, grave índice del ABC o el CAB, dependiendo si está consciente o inconsciente. Verificar el déficit de atención, aquí me faltaría la D. Y ahora sí, en la parte de atención, cuando estamos hablando de heridas simples, que no hay un sangrado abundante o no hay sangrado, lavarlas. Entonces hacer asepsia y antisepsia. ¿Cómo voy a hacer la asepsia y antisepsia? Primero, la asepsia se hace con agua y con jabón, simple. Entonces, ¿qué agarro? De preferencia, lavo la zona de la herida con agua y con jabón. Puedo hacerlo de manera circular, desde el centro de la herida hacia la periferia, o puedo hacerlo en barrido, de arriba hacia abajo. ¿Sale? Entonces, eso es la asepsia. Y luego la antisepsia lo voy a hacer con yodo. Igual, entonces la antisepsia es del centro de la herida hacia el exterior. ¿Sale? Si la herida todavía está contaminada por mucho polvo, tierra o químicos, etcétera, yo puedo hacer una irrigación con solución salina, agua destilada, agua inyectable, lo que sea, pero que sea de preferencia estéril. Si no lo tengo estéril, pues bueno, agua corriente, no agarremos agua del primer charco que encontremos. ¿Sale? Y ahora sí, después de haber hecho la irrigación, hacemos asepsia y antisepsia. ¿Sale? Entonces aquí esta imagen lo explica muy bien. Si se ven, alcanzamos a ver los círculos de cómo se genera la asepsia y la antisepsia. ¿Sale? Ojo muy importante, necesito cambiar las diapositivas de orden. Entonces, lo primero que yo debo hacer ante todo, antes de lavar una herida, si yo quiero que la herida quede estéril, pues obviamente yo me tengo que esterilizar las manos, ¿no? No las voy a meter al autoclave. ¿Qué voy a hacer? Me voy a hacer un lavado, una antisepsia en seco. Entonces, seguimos estos pasos en general. Yo creo que ya todos los sabemos utilizar, ¿no? Primero me lavo bien, me coloco mis guantes y ahora sí puedo hacer asepsia y antisepsia de manera correcta. ¿Ok? Esto en heridas normales. Si hubiese una hemorragia después de hacer el lavado, pues contengo la hemorragia. Acuérdense, la sangre no está contaminada, la sangre es estéril. Entonces no importa de que ya lavé y empezó a sangrar, no importa. El chiste ahora es cohibir la hemorragia. ¿Sale? Ahora, hablando de amputaciones, ¿qué hay que hacer? Vamos, si es una amputación total, pues aplicar un torniquete fijo. ¿Sale? ¿Qué voy a hacer con la extremidad amputada? Muy importante, la voy a colocar en un recipiente o en una bolsa sellada completamente. ¿Ok? Muchos lo que hacen es que meten en hielo directo la extremidad o la porción amputada. No. Acuérdense, las quemaduras se pueden producir por frío o por calor. Si yo meto esta extremidad directamente al hielo, voy a hacer que la extremidad se queme y ya no pueda ser colocada en caso de que todavía estuviéramos en tiempo y el daño no fuera tan severo. Si yo estoy fuera del hospital, ¿qué voy a hacer? Entonces, introduzco la extremidad amputada en una bolsa completamente sellada o en un recipiente completamente sellado. Este recipiente lo voy a colocar posteriormente en un recipiente que tenga un 50% de agua y un 50% de hielo. ¿Ok? Y así lo voy a trasladar. Pero si dices, bueno, es que no tengo ni un oxo a la mano y no tengo hielo, pues lo puedo poner entonces nada más en agua. ¿Sale? Ahora, dependiendo de qué tan severa fue la lesión y si el tiempo es favorable y las lesiones no son tan severas, sí, en efecto, se pueden recolocar lesiones amputadas. Obviamente no es como que puedan volver a mover la mano como lo hacían antes, pero si a una persona le preguntan si ha perdido la mano o quiere que se la pongan otra vez o ya la tiramos, yo creo que a todos nos gustaría conservar la mano o el dedo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer en lesiones por amputación? Lo más importante es evitar demorar el tiempo, trasladar la zona afectada de la manera correcta y llevarse al hospital lo más pronto posible. ¿Sale? Pregunta, ¿qué harían con este paciente? ¿Cómo contienen las hemorragias? Y cómo controlan la vía aérea. ¿Ok? Entonces, por esta sesión sería todo. Es una sesión tal vez un poquito larga. El chiste de esto es, reconocer manejo de quemaduras, cómo clasificarlas, y 2, reconocer tipo de heridas y el manejo correspondiente. Básicamente en heridas simples, no amputaciones, ya sea en heridas por objetos punzantes o penetrantes, inmovilizar el objeto, contener hemorragias y trasladar. En heridas de este tipo, láser lavado y contención de hemorragias y trasladar.
bueno, en heridas contusas, trasladar dependiendo de la severidad para la valoración. Y en objetos penetrantes o punzantes, inmovilizar el objeto. ¿Sale? Ok, entonces, sin más que agregar de momento, esto sería todo.